Ujú, ujú. Bueno, recapitulando un poco lo que hicimos ayer con respecto a las curvas equidistantes. A ver, ¿qué teníamos que... Ok, bueno, estábamos demostrando esa proposición, ¿no? Que si yo tenía una geodésica, cualquier circunferencia generalizada que pase por los puntos al infinito de gamma será una curva equidistante a gamma, ¿no? Entonces, lo que hicimos nosotros fue suponer que la geodésica en principio era el eje imaginario, ¿no? Eso fue como comenzamos, digamos, esta demostración. Vimos que como la homotesia era una isometría del plano, y bueno, del semiplano superior, entonces las rectas que pasan por el cero son curvas invariantes de la homotesia y pues por lo tanto, por ejemplo, dos puntos que yo me tome, bueno, si yo me tomo un punto en una recta L que pasa por el cero, me fijo en la perpendicular a la geodésica que pasa por ese punto y luego a estos dos les aplico la homotesia, pues voy a obtener otros dos puntos dentro de las dos de la geodésica y la recta esta que van a cumplir que tienen la misma longitud hiperbólica, ¿no? Porque ambas son curvas invariantes de la homotesia. Por lo tanto, pues digamos, todos estos segmentos que parten de L y que son ortogonales a gamma son equidistantes en ese sentido, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto ilustra muy bien el hecho de que, por ejemplo, las distancias en el semiplano, entre más cerca estés del eje real, pues es más, las distancias son más grandes, ¿no? Porque, por ejemplo, esta distancia de aquí mide lo mismo que esta distancia de aquí, ¿no? Aunque visualmente esta es más grande que esta, pues la longitud hiperbólica de estas dos son iguales, ¿no? Entonces, pues bueno, estas dos rectas, aunque nunca se cortan dentro de H2, solo se cortan en el cero, tienen esa propiedad de que mantienen la misma longitud entre sí, ¿no? En el sentido que lo habíamos definido. Ok, entonces, bueno, vimos eso, que cualquier recta que pasaba por el cero cumplía con esa propiedad de ser equidistante del eje imaginario, y luego vimos que para cualquier, ¿dónde está eso? Bueno, que para cualquier geodésica que era una recta ortogonal a R, podíamos concluir lo mismo, simplemente aplicando traslaciones por números reales, que vimos que esas eran isometrías del semiplano superior. Y entonces solamente faltaba concluir el caso en el que las geodésicas eran este, circunferencias generalizadas, bueno, semicircunferencias con centro en el eje real, ¿no? Entonces, bueno, ayer hice un comentario rápido de por qué, pero vamos a retomarlo ahorita con un poco más de calma. Entonces, bueno, supongamos que estoy aquí, que tengo una geodésica que es una semicircunferencia. Entonces, como yo ya sé que la inversión circular es una isometría, yo puedo considerar una, yo puedo considerar cualquier circunferencia, em, vamos a ponerlo aquí así, ¿no? Sí, ahí. Si gamma es una semicircunferencia, consideramos, pues vamos a decirlo, gamma 1, una semicircunferencia con centro en alguno de los puntos al infinito de gamma, ¿no?
Y vamos a considerar la inversión circular sobre esa circunferencia. O sea, pues no sé, por ejemplo, voy a considerar tal vez esta va a ser gamma 1, una circunferencia que tenga su centro aquí, en donde una de las geodésicas corta al eje real, bueno, en donde la geodésica corta en uno de los dos puntos que tiene el infinito al eje real. Y si yo aplico inversión circular, supongamos que esta flechita es que estoy aplicando la inversión sobre gamma 1, entonces este punto, ¿a dónde va a dar? Este punto de aquí. O sea, ¿qué le pasa a esta situación, no? O sea, la geodésica gamma se va a convertir ¿en qué? ¿En qué curva? Cuando yo aplique la inversión circular. ¿Sí me oyen? ¿Sí están ahí o que estoy hablando solo? ¿Qué pasa? Sí, se escucha perfecto, aquí estamos. Ajá, bueno, entonces, ¿qué dicen de esto? O sea, si yo me tomo la inversión sobre esta circunferencia que tiene su centro en este punto y esta geodésica pasa por el centro de la circunferencia, ¿en qué se va a convertir cuando yo le aplique a gamma la inversión sobre este círculo de aquí? ¿Lo saben? ¿Alguna idea? Podría ser una recta perpendicular. Sí, sí. O sea, se convierte en una recta. O sea, se convierte en una recta justamente porque como el centro de la circunferencia se va al infinito, ¿no? Bajo la inversión circular, entonces esta geodésica pues, se va a convertir en una recta que va a ser ortogonal al eje real, porque esta es ortogonal al eje real y la inversión circular preserva la magnitud de los ángulos. Entonces, sí, efectivamente, esa cosa, la inversión sobre gamma 1 aplicada a gamma es una, es una recta ortogonal a R, ¿no? Ortogonal a R, ajá. Entonces, ahí está, ¿no? Entonces supongamos que aplico la inversión circular y la imagen de esa cosa bajo la inversión circular, pues es esa recta de ahí, ¿no? Vamos a decir así. Esta recta blanca que estoy dibujando aquí es la imagen de gamma 1 sobre la imagen de gamma sobre la inversión en gamma 1. Entonces aquí yo ya sé que las curvas equidistantes son rectas que pasen por el cero, ¿no? Bueno, no por el cero, sino por este punto de aquí. Digamos, si la curva equidistante, bueno, si la geodésica intersecta al eje real en este punto X, entonces todas las rectas que pasen por el punto X van a ser curvas equidistantes. Ahora, si yo me llevo de regreso con la inversión sobre la misma circunferencia gamma 1, esta recta, o sea, como esta recta se va a transformar otra vez en gamma y esta recta amarilla se va a transformar en una circunferencia que va a pasar
por el punto a donde va a dar X, que va a ser este punto, bueno, y el punto al infinito que comparten estas dos, que va a ser pues este punto de aquí, ¿no? O sea, digamos, esta cosa de aquí, esta recta, estas dos rectas tienen dos puntos en común. Uno es este de aquí y el otro es el punto al infinito, ¿no? Entonces, cuando yo les aplique la inversión de regreso a estas dos, pues esta circunferencia, bueno, esta recta se va a transformar en gamma y esta recta amarilla se va a transformar en una circunferencia que va a pasar por la imagen del infinito, que es el centro de esta circunferencia, y el otro punto al infinito de la geodésica, que es este punto de aquí, ¿no? Entonces, aquí yo ya sé que las curvas equidistantes son rectas que pasan por este punto de intersección, y con la inversión circular yo puedo ver que estas se transforman en circunferencias que van a pasar por estos dos puntos, ¿no? Esos dos puntos al infinito. Entonces, en este caso, la curva equidistante a una semicircunferencia que sea una geodésica, pues es otra circunferencia, que ya no va a ser una geodésica, pero es otra circunferencia que pase por estos dos puntos al infinito. En este caso, tanto gamma como L no se cortan en H2, no se cortan en el semiplano. Pero sí y sí, lo mismo, ¿no? O sea, por ejemplo, esta longitud es la misma en todos estos segmentos, o sea, que digamos todos los segmentos ortogonales que van de L hacia gamma, todos estos tienen la misma longitud y pasa lo mismo, ¿no? Entre más cerca esté yo del eje real, la misma longitud se va haciendo visualmente más chiquitita, aunque todas son iguales, ¿no? Todas miden lo mismo que esta de aquí. Entonces, pues sí, ya tenemos, digamos, la conclusión de la proposición. Dada una geodésica, cualquier circunferencia generalizada que pase por los puntos al infinito de gamma será una curva equidistante a gamma. Ok. Bueno, ¿algún comentario? Bueno, ok. Entonces, ¿cómo se define una circunferencia en el semiplano superior? Pues es la misma idea, ¿no? O sea, la circunferencia en el plano euclidiano es que tomas un punto que va a ser el centro de la circunferencia y defines el lugar geométrico o el conjunto de puntos que tienen una distancia constante con ese punto, ¿no? Una distancia dada. En este caso va a ser lo mismo, ¿no? Dado P en el semiplano superior, definimos una circunferencia pues vamos a decir una circunferencia hiperbólica para que no se confunda con las circunferencias que manejamos que son geodésicas. Definimos una circunferencia hiperbólica como vamos a hacer, a ver cómo le puse, si le puse C. Ajá, pues bueno, C, el conjunto de Qs en H2, tales que la distancia bueno, circunferencia de radio R, vamos a decir, ¿no? Todos los puntos del semiplano superior, tales que la distancia de Q con P, una distancia hiperbólica, es pues esa con R, ¿no? Donde R pues es un número real positivo fijo. Entonces, bueno, pues esta es la forma en la que se define una circunferencia en el semiplano, es la misma, ¿no? La misma en la que se definen las circunferencias en el plano.
Nada más que ¿qué? Bueno, hay una cosa que o sea, para probar el dibujo que voy a poner, necesitamos hablar un poco del disco. Eso no sé si nos da tiempo de ver eso, pero utilizando el modelo del disco unitario, se ve que las circunferencias hiperbólicas son circunferencias euclidianas, nada más que los centros son un poco distintos. Entonces, bueno, les voy a poner el dibujo y si me da tiempo, en las próximas clases decir eso en el modelo del disco, pues lo comento y si no, bueno, pues ya se quedará pendiente. Ujú. No, a ver si cabe. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que como en como en el semiplano, las distancias son más grandes digamos, yo me acerco al eje real. Pues, por ejemplo, si yo tengo este centro P y tengo esta distancia R, ¿no? El círculo hiperbólico con centro en P y radio R, pues va a ser una circunferencia también. Va a ser una circunferencia como la que conocemos, solamente que el centro hiperbólico de la circunferencia va a estar desplazado un poquito más abajo que el centro euclidiano, ¿no? Digamos que el centro euclidiano estaría como por aquí, pero como tenemos esta propiedad de que las distancias en H2 son más grandes, entre más cerca estoy del eje real, pues entonces el centro hiperbólico tiene que estar desplazado un poquito más, ¿no? Hacia abajo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que esta distancia, por ejemplo, de P al punto de la circunferencia que está inmediatamente arriba sobre la recta ortogonal que pasa por P, la recta ortogonal a R que pasa por P, este segmento tiene la misma longitud hiperbólica que este segmento de aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues así vamos a ponerlo aquí. O sea, usando, usando el disco unitario, se puede ver que esta cosa es una circunferencia euclidiana es una circunferencia euclidiana es una circunferencia euclidiana con el centro bueno, desplazado hacia abajo, ¿no? Ok, bueno, entonces esto es lo que por el momento puedo decir de las circunferencias. Si me da tiempo de llegar a ver esto que les comento del disco unitario, pues ya veremos bien por qué pasa esto del centro. Bueno, ya, bueno, veamos, lo del centro es intuitivo, ¿no? De que el centro esté un poquito más abajo, ¿no? Como que ya con todo lo que he estado repitiendo de que entre más cerca estés del eje real, las distancias son más grandes, no pudiera imaginarse que eso tiene sentido. Pero el hecho de que el conjunto de puntos cuya distancia sea constante siga siendo una circunferencia, eso queda más claro con el modelo del disco unitario. Entonces, bueno, eso pues ya veremos si me da tiempo de llegar hasta ahí, ¿no? Bueno, ¿algún comentario de esto de las circunferencias o de lo anterior? No.
Bueno, vamos a seguir con el último tipo de curva que aparecen aquí en el semiplano. Son los orociclos. Un orociclo es era lo que les estaba comentando esta idea de que cuando tú tienes una circunferencia con el radio y el radio tiende a infinito, la circunferencia tiende a parecerse cada vez más a una línea recta, ¿no? Entonces, a veces se dice en el plano euclidiano que las circunferencias de radio infinito son rectas, ¿no? O digamos que sí, o sea, el caso límite de cuando el radio de una circunferencia tiende a infinito, pues es una línea recta, ¿no? Una geodésica del plano euclidiano. En este caso, los orociclos son eso, son el caso límite de una circunferencia cuando el radio tiende a infinito, solamente que en este caso, pues eso no es una geodésica de H2, es otra curva distinta. Ok. Eh, a ver, entonces, déjame recorto el dibujo correspondiente. Está muy chiquito, ¿no? A ver, vamos a ver si lo puedo hacer más grande. Bueno, ok. Entonces, a ver, aquí consideremos nosotros una circunferencia hiperbólica, como las que les dije hace rato. Vamos a empezar en este caso de aquí, ¿no? Entonces, esta circunferencia hiperbólica pues tiene su centro en P, que como ya les comenté, pues está ligeramente desplazado hacia abajo del centro euclidiano, ¿no? Que sería este punto de aquí. Ahora, si esa circunferencia, así como está, yo la empiezo a acercar al eje real, o sea, esta misma circunferencia yo la traslado hacia abajo, o sea, la traslado rígidamente como si fuera con distancia euclidiana hacia abajo, entonces lo que va a pasar es que el centro el radio va a crecer, el radio de la circunferencia va a crecer, y el centro se va a ir pegando cada vez más al borde del círculo, ¿no? Y en el caso límite en el que la circunferencia es tangente al eje real, entonces pues el centro tiende a este punto al infinito en el que la circunferencia es tangente al eje real. O sea, me puedo tomar una familia de círculos euclidianos y los voy a empezar a trasladar hacia abajo. Los centros hiperbólicos de esos círculos euclidianos van a acercarse cada vez más hacia la circunferencia, ¿no? Hacia el borde del círculo que yo estoy tomando. Y en el caso límite, en el que el círculo sea tangente a la recta, pues el centro va a converger al punto de tangencia, ¿no? Eso es como la idea, ¿no? Todos estos son círculos euclidianos. Bueno, perdón, todos estos son círculos hiperbólicos y en el caso límite en el que la circunferencia es tangente al eje real en este punto, a esa curva es a la que se le llama orociclo, ¿no? Entonces, en algunos textos de geometría hiperbólica se define a los orociclos como circunferencias con centro en el infinito, lo cual, pues, digamos, con esta motivación, pues sí tendría sentido, ¿no? Pues porque los centros de todas estas circunferencias tienden a un punto al infinito, que es este de aquí. Pero si yo les digo así de entrada, pues es es una circunferencia con centro en el infinito, pues puede, no sé, ¿no? A lo mejor puede no ser tan claro. Entonces, esta es una motivación, ¿no? Para construirlo a los orociclos. O para definir. Profesor, Ajá, dime.
Entonces, el radio, digamos, en esos casos, sí crece o permanece constante, porque me entró la duda de que si, digamos, el centro P tiende al infinito del radio, bueno, en el último caso no sería esa muy idiota. A ver, es que estuvo un poco cortado, porque creo que sí entendí lo que preguntaste. El radio euclidiano de todas estas es el mismo, siempre. Pero el radio hiperbólico no. O sea, estas dos circunferencias euclidianamente son las mismas, bueno, son rígidamente, o sea, son isométricas, por así decirlo. O sea, estas dos circunferencias son la misma circunferencia, solamente que está trasladada un poquito más hacia abajo esta. Pero el radio hiperbólico de estas dos, es diferente. El radio hiperbólico de este es más chiquito que el de esta, ¿no? O sea, porque... Sí, porque si fuera el mismo radio, esta circunferencia tendrá que ser más pequeña, visualmente, ¿no? O sea, si fuera el mismo radio hiperbólico, esta circunferencia tendrá que ir haciéndose chiquitita, 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 y cuando esté ya cerquita del semiplano superior, pues sería ya casi casi un punto, ¿no? Entonces, estas dos tienen el mismo radio euclidiano, pero esta tiene el radio hiperbólico más grande que esta, ¿no? Es que no sé si... Sí, sí, mira, porque, por ejemplo, ¿dónde está? Lo de la línea equidistante, ¿no? O sea, si tuvieran, por ejemplo, o sea, aquí me tomo, por ejemplo, un punto aquí y una circunferencia con este radio, ¿no? Con este radio que está aquí. Entonces, si yo quiero construir una circunferencia con ese mismo radio más cerca del semiplano, más cerca del eje real, perdón, pues por ejemplo, si me tomo, por ejemplo, este punto y quiero construir una circunferencia con el mismo radio, pues sería una circunferencia más chiquita, ¿no? Visualmente más chiquita, pero hiperbólicamente sería del mismo tamaño. Y entre más me acerque yo al eje real, la circunferencia con el mismo radio va siendo cada vez más chiquitita, chiquitita, porque todas estas son la misma longitud hiperbólica. Entonces, estas dos tienen el mismo radio euclidiano, pero el radio hiperbólico, entre más me acerque yo al eje real, diverge. ¿Sí? ¿Sí está claro, Luis? Sí, Ajá. ya más claro. ¿Cómo? Más claro. Bueno, la verdad no te entendí, pero bueno, si tienes algo más que decir, lo puedes mandar al chat, porque tu audio está muy cortado. Ok. Ajá, entonces, bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta de esto? Yo tengo una pregunta. Entonces, Sí. general, el radio hiperbólico y el radio euclidiano de una cierta circunferencia no coinciden. No. O sea, no. O sea, la curva sigue siendo una circunferencia euclidiana como las que conocemos, pero pues justamente, por ejemplo, aquí, esta circunferencia y esta tienen el mismo radio euclidiano, pero no tienen el mismo radio hiperbólico. Estas dos, ¿no? Sí, ok. Ajá, entonces sí, no, es que la noción de distancia en el semiplano, si se fijan, o sea, la hemos trabajado a un nivel así como muy conceptual, todavía no tengo ninguna expresión específica para la distancia y eso se va a ver al final del capítulo. Pero sí, o sea, estas dos tienen el mismo radio euclidiano, pero el radio hiperbólico es diferente, ¿no? Esta tiene el radio hiperbólico más grande y entre más yo lo traslado, entre más cerca esté del eje real, el radio diverge, ¿no? Por así decirlo. En el caso límite, el centro, pues es un punto al infinito y el radio, pues es infinito, ¿no? Por así decirlo, ¿no? O sea, eso en sí como que ya digamos dentro de un lenguaje más formal, pues eso de que el radio es infinito, pues está medio extraño, ¿no?
O sea, solamente se puede decir eso en el caso límite. En el caso límite, pues sí, el centro es un punto al infinito del semiplano superior, que es el punto de tangencia, y el radio, pues no hay radio, ¿no? O sea, diverge. Es un segmento de geodésica. O sea, el radio aquí pues, sería como la longitud de geodésica que va de aquí a los bordes del círculo, ¿no? Pero bueno, ya no puedo calcular la distancia ahí, pues porque este punto está aquí en el borde y ahí no está definida la distancia. Entonces, bueno, para dar una definición pues un poco más objetiva, eh, un orociclo en H2 es una circunferencia generalizada que solo tiene un punto ahí, de intersección con R unión infinito. Entonces, bueno, según esto que les estoy diciendo yo, la circunferencia, bueno, bajo esta definición de aquí, pues las circunferencias tangentes al eje real van a ser orociclos, ¿no? Que es lo que vamos a ponerlo aquí. Entonces, las circunferencias tangentes a R, pues son orociclos, ¿no? Ahora, ¿cuáles van a ser las circunferencias? Son los únicos tipos de orociclos. ¿Cómo sería una circunferencia generalizada que fuera tangente en el infinito? O sea, ¿cuál sería el otro tipo de orociclo, digamos? O sea, porque las circunferencias generalizadas son o rectas o circunferencias. Entonces, en las circunferencias, pues yo ya sé que las tangentes a R son orociclos, pero ¿cuáles serán las que son rectas? Los orociclos que sean rectas, ¿cuáles les late que sean? ¿Alguna idea? ¿Cómo será una recta que corte al eje R en el infinito? En este punto de aquí. Y que solo lo corte en ese punto. Una recta paralela al eje real. Exacto. Ujú. Las rectas paralelas a R son orociclos. Muy bien. Entonces, pues, los orociclos pues, son esos dos tipos de curvas, ¿no? Estas rectas paralelas, pues va a ser esta recta paralela, pues va a ser un orociclo, porque solamente corta el eje real en el infinito y ya, y no tiene ningún otro punto de intersección con él. Y las circunferencias tangentes al eje real, pues también solamente tienen un punto en común con el eje real, ¿no? O sea, solo tienen un punto al infinito, por así decirlo. No son circunferencias generalizadas que solo tienen un punto al infinito. Entonces, pues está chistoso, ¿no? Que estas curvas que aparecen, por ejemplo, la curva equidistante,
son un tipo de circunferencias generalizadas, ¿no? Que en el caso de que la geodésica sea una circunferencia, pues es otra circunferencia. Las curvas equidistantes son circunferencias. En el caso de que las geodésicas sean rectas, pues las curvas equidistantes son rectas, pero no son geodésicas, ¿no? Las circunferencias pues siguen siendo circunferencias, solamente que el centro está un poco movido. Y estas cosas que estamos viendo que se llaman orociclos, pues también siguen siendo circunferencias o rectas, ¿no? Solamente que, pues no, en este caso, pues no son geodésicas, ¿no? Nunca son geodésicas estas de aquí, pero digamos que todas estas curvas que van a tener una relevancia en el semiplano superior, las podemos modelar todas, tanto las geodésicas como las curvas equidistantes, como los orociclos con circunferencias y rectas, ¿no? Esa es una parte valiosa de esta interpretación del plano hiperbólico, que podemos entender el lugar con objetos que no son familiares, como son las rectas y las circunferencias, ¿no? No necesitamos así como entender cosas nuevas ni introducir cosas pues, más complicadas, ¿no? Ok, entonces, bueno, estos son los tipos de orociclos que hay en el semiplano superior. Y, ujú. Bueno, una vez mencionado esto, lo que sigue ya es empezar con la clasificación de isometrías. Lo interesante es que, si se acuerdan, cuando hicimos la clasificación de isometrías del plano, las curvas invariantes de las isometrías nos ayudaban a describir como la forma en la que se movían los puntos en el plano euclidiano. Aquí va a pasar lo mismo y las curvas invariantes de las isometrías que vamos a estudiar pues van a ser justamente estas curvas. Van a ser curvas equidistantes, circunferencias y orociclos, ¿no? Por eso los estamos viendo. Ok, entonces vamos a empezar con la parte de isometrías. Y para ello tenemos que invocar el teorema de las tres reflexiones otra vez, ¿no? Tres reflexiones hiperbólico. Entonces, bueno, primero, no lo voy a probar otra vez porque la prueba es la misma. O sea, la prueba del teorema de las tres reflexiones en el semiplano superior es la misma prueba que hicimos en el caso euclidiano. Nada más, pues tengo que definir ya en forma qué es una reflexión, ¿no? Entonces, vamos a decir, si gamma es una geodésica, geodésica de H2, definimos la reflexión hiperbólica sobre gamma como sigue. Entonces, R subíndice gamma va a ser la inversión circular sobre gamma si gamma es una circunferencia, una semicircunferencia, y la reflexión sobre gamma, pues si gamma es una recta ortogonal al eje real, ¿no? Entonces, bueno, aquí digamos que un rayo ortogonal a R. Aquí digamos que hace sentido lo que empecé a hacer después del capítulo 2, ¿no? Que empezamos a ver inversión circular, porque en este lugar las reflexiones pues son o inversiones sobre semicircunferencias, que son las geodésicas, que son semicircunferencias, o reflexiones sobre los rayos ortogonales, ¿no? Esta es la
idea más abarcante la idea de reflexión más abarcante, que es, además de las reflexiones sobre las rectas que ya conocemos, vamos a incluir la inversión circular. Ok. Profe, ¿Sí? a mí me surgió una duda Sí, dime. de la parte anterior Ah, sí. de las circunferencias con el centro desplazado. Aquí, ajá. Ajá. Bueno, quería preguntar que si a esas circunferencias les aplicáramos la inversión circular considerando ese radio, ajá, sí, el radio y ese punto desplazado, que si la inversión circular seguiría perteneciendo al plano superior respecto a esas circunferencias. O sea, ¿inviertes con respecto de cuál circunferencia? De estas que tienen el centro desplazado, Ya. O sea, si consideras la inversión circular sobre estas, ajá. ¿qué le pasa al semiplano? Dices, O sea que si los puntos que pertenecen al semiplano superior y les ujú. aplicas la inversión respecto a esas circunferencias, van a seguir perteneciendo al plano superior. Ah, eh, no, bueno, no todos. Por ejemplo, o sea, por ejemplo, los puntos del por ejemplo, vamos a suponer que tú inviertes con respecto de esta de aquí, ¿no? Los puntos del semiplano superior, cuando tú inviertes con respecto de esta de aquí, pues te vas a meter, ¿no? A la circunferencia. Pero van a haber puntos, bueno, pero los puntos de adentro de la circunferencia, algunos van a estar en el semiplano y otros se van a salir, ¿no? Por ejemplo, si te tomas este punto de aquí, que este punto no es un punto del semiplano superior, tú inviertes con respecto de esta circunferencia, de esta, entonces, pues, ¿qué le va a pasar a ese punto? Pues que se va a meter, ¿no? Se va a meter por aquí. Esto sería X, gorro. ¿Sí se ve el amarillo? A ver, voy a escoger otro color. Voy a escoger verde. Bueno, más bien azulito. Te tomas un punto X fuera del semiplano superior. Te fijas en su inverso, que va a ser pues, X gorro. Entonces, este punto cuando tú inviertes se mete en la circunferencia, pero cuando tú inviertes el inverso de X, ¿qué le va a pasar? Pues se va a salir del semiplano superior, ¿no? Ah, ok. Sí. Sí. Entonces, o sea, la inversión circular, sí, o sea, solamente la podemos aplicar en este caso en las que son geodésicas. Eso sí, en ese caso sí nos quedamos dentro del semiplano superior, en los demás casos no, nos salimos, ¿no? Entonces, digamos que eso hace les da cierto lugar especial a las geodésicas en el semiplano superior, porque ahí la inversión sí es una transformación de H2 en H2. Si no son geodésicas, pues pasan estas cosas, ¿no? También, por ejemplo, aquí, por ejemplo, la inversión sobre esta cosa, que es sobre esta recta, este orociclo sería una reflexión. Y pues también hay puntos que se van a salir del semiplano, ¿no? O sea, van a haber puntos que, digamos, estén por arriba de esta recta, por acá, que cuando yo refleje, pues me voy a salir del semiplano. Entonces, pues sí, eso digamos que nos hace más explícito el por qué son tan especiales las que hemos denominado geodésicas, ¿no? Porque esas hacen que efectivamente la inversión circular sobre ellas sí sea una transformación de H2 en H2. En todos estos casos, pues no, hay problemas para definirla. ¿Sí? Sí, gracias, profe. Ajá. Bueno, entonces hay varias cosas que voy a mencionar con respecto a las reflexiones. Que bueno, ya eso ya lo deberíamos. Bueno, son cosas que yo creo que ya he mencionado antes, pero pues bueno, nada más para hacerlas explícitas, digamos, si P es un punto en gamma, pues entonces la inversión sobre, bueno, más bien, la reflexión sobre gamma aplicado a P, pues lo va a dejar a P fijo, ¿no? O sea, los puntos de la geodésica sobre las que estoy reflejando se quedan fijos bajo la reflexión. ¿Qué más? Aplicar dos veces la reflexión sobre la misma geodésica me da la identidad.
¿no? Que es algo que también pasaba con reflexiones en el plano euclidiano, R gamma compuesto con R gamma, eso me da la identidad en el semiplano superior. ¿Qué otra cosa? Dados. No, espérame. Es un punto fuera y gamma consideramos con específico. Bueno, es que hay una cosa aquí que viene como proposición, pero no sé si la voy a probar. Dados P y Q en H2 existe una única geodésica. Existe una única geodésica tal que la reflexión sobre ella aplicada a P me da el punto Q y la reflexión sobre ella aplicada al punto Q me da el punto P, ¿no? Que, bueno, básicamente aquí lo que estoy diciendo es que la mediatriz entre los dos puntos, pues existe, ¿no? Pues esto aquí lo tengo como una proposición, pero no sé si lo voy a probar, más bien ya lo voy a asumir, a ver si me ve la demostración. Entonces, dados estos dos puntos. Bueno, o sea, la prueba no es muy complicada. Pero bueno, ok. Bueno, así lo voy a dejar. Eh, esta es la definición de reflexión y estas cosas pasan, ¿no? Que digamos estamos reproduciendo todo lo mismo que pasaba con este. Pero bueno, si quieren leer la prueba de esto, ven en las notas, ¿no? Vamos ya. No quiero, no quiero, no quiero perder más tiempo, no quiero ya directo al tema de las reflexiones. Entonces, bueno, esta definición de reflexión me da, me reproduce la reflexión tal cual funcionaba en el plano euclidiano. Entonces, yo puedo, pues, efectivamente enunciar el teorema de las tres reflexiones, que es que pues, otra vez cualquier isometría de H2 cualquier F en el grupo de isometrías del semiplano superior es composición de a lo más tres reflexiones. Hiperbólicas, ¿no? Para que no se confunda. Ok. Entonces, bueno, si yo quiero clasificar las isometrías del semiplano superior, pues otra vez tengo que ir a los casos, todos los casos posibles. Ver qué pasa. Bueno, el caso de una reflexión, pues ya sabemos qué es, ¿no? En el caso de dos reflexiones, ahí es donde va a entrar todo lo que hicimos de Möbius, porque con las dos reflexiones va a corresponder con dos inversiones circulares, con composición de dos inversiones circulares, que esas van a ser transformaciones de Möbius del plano en el plano, del semiplano en el semiplano, que esas, pues ya sabemos quiénes son, ¿no? Bueno, fue un ejercicio de la tarea y de hecho del examen también. Entonces, en realidad ya tenemos mucho avanzado de eso, solamente que no lo hemos enunciado en el lenguaje de isometría de H2. Y solo faltaría ver qué pasa con el caso de tres reflexiones hiperbólicas. Ese es el caso, digamos que sí traería como información nueva, ¿no? Ok.
Bueno, ¿qué hora es? Bueno, faltan 10 minutos. Ok, bueno, entonces aquí nos quedamos por hoy. Vamos a empezar vamos a empezar con bueno, lo que sigue después de esto es la clasificación de isometrías, con esto que les estoy diciendo. No sé, bueno, eso lo empiezo mañana, no sé, espero que me tome por lo menos un par de clases y ya.